Hola, ¿cómo estás? Mira, estás viendo la estación Coyuya de la línea 8 del sistema de transporte colectivo Metro. En fin, hola, oye, qué bueno que le diste play. Vamos a hablar de un tema que pues está empezándose a mover y es interesante, ¿no? Porque se trata de la empresa Cálica. Como sabes, Cálica tuvo una conducta irracional y estúpida con uno de los candidatos de esta elección, su número 49, César Mario Gutiérrez Priego. Él está haciendo su candidatura para estas elecciones y el objetivo del tema, además obviamente de hacer el enfoque, porque estamos iniciando con esto, es hablar de Cálica. Y tú me vas a decir, güey, ¿qué es eso? ¿Qué es Cálica? O sea, no entiendo nada. Pero es importante que lo sepas porque esconde un trasfondo muy oscuro. Hace cuenta el caso Andrade, porque mucha gente, la verdad, o no sé dónde andaban, o no sé, pero bueno, como los que están pegados al ramo de la construcción, estamos pues, un poquito relacionados con el tema de las piedras y todo este rollo. Pues sí, teníamos una idea de dónde venía, pero hay una información muy oscura detrás de Cálica, que obviamente es esta relación que inició, como bien lo menciona el candidato, empieza con Salinas de Gortari, o sea, el orejón feo, y luego se extiende a Zedillo porque hubo pues obviamente una continuidad. Entonces vamos a ahondar muy bien porque esto está muy feo. Cuando empieces a meterte en el tema vas a entender por qué la oposición es la que está sacando, así como con Andrea Chávez, que hasta le hacen videos que es amante de no sé quién. Aquí también están empezando a manejar un discurso en el que César fuera de bravucón y que no sé qué tanto. Yo no he visto eso y lo vamos a aclarar. ¿Por qué Cálica está así, güey? Pero bien mal, o sea, le aventaron un gordo, güey. Imagínate que tú estás grabando tu video o te estás tomando tus selfies bien suave en la calle, así, aquí en la playa, y llegara un gordo en un carro blanco con 3 pinches puntos rojos y te dijera, es zona privada, y tú, güey, igual, ¿de qué hablas, güey? Es vía pública. Y encima te dijera, llégale o voy a usar la fuerza física. Y te quedas de a 4, ¿no? Porque tú crees que eso es algo legal y si se atreven a hacer estas cosas, pues ya empezamos a notar el lado oscuro. Pero Cálica está muy ardida, pero que güey, tiene un cohete en el cubo. O sea, ¿por qué está tan brava Cálica? Bueno, la historia es larga porque viene desde 1986, cuando ICA, en su momento del gobierno, o sea, era una empresa del gobierno, para que la empresa de Estados Unidos, con base en Birmingham, Alabama, que se llama Vulcano Materials Company, ellos son los que actualmente son los dueños, pero en ese momento, para que México les permitiera, en el 86 se les permitiera extraer piedra caliza, se tuvieron que asociar con ICA, que de hecho ICA era el socio mayoritario, o sea, el gobierno. Posteriormente, cuando llega Salinas hace la famosa, o sea, eso es algo que debe de saber todo mundo de México, es que cuando llega el gobierno de Salinas, prácticamente privatizan 2,000 empresas del gobierno, entre ellas ICA. Y cuando la privatizan, le venden totalmente las acciones a Vulcano Materials. Y es como el nombre que le habían puesto Cálica, de hecho actualmente se llaman Sactún, algo no sé qué. Y trataron de cambiar el nombre como para limpiarlo, ¿no? Oh, mira, más sucio todavía. Sí, tiene un nombre de maya, ¿no? O sea Sí. que fue como, wow, o sea, es cambiarle el nombre para que pues de alguna manera no se le vinculara con este hecho. Sí, de hecho, realmente ellos habían hecho lo que quisieron desde la época de Zedillo hasta la época de Peña Nieto y un poco más, pero no tanto porque en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se le permitiera hacer ilegalidades, sino que no se habían dado cuenta, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que no había habido una confrontación con el gobierno porque en teoría Cálica llevaba todo en orden. Entonces, todo esto empieza a cambiar cuando en el 22, en el 1900, en el 2022, perdón, en el 2022, ya existía, pues mira,
no lo podemos decir directamente en el sentido de que meter las manos al fuego, porque eso sucedía, porque no tenemos los contratos ni nada, pero supuestamente estos famosos, o sea, el tema del Tren Maya fue un tema delicado en su momento, porque se acusaba de que el gobierno estaba destruyendo cenotes, estaba haciendo una destrucción ecológica. ¿Sí se acuerdan de Sí. Derbez, güey? Exactamente, Derbez. todo eso. Y resulta que todas estas gentes pagadas, incluyendo el de Café Tacuba y todos esos, tenían... Ah, también estuvo ese, güey. todo eso tuvo que ver con esta empresa que parece ser que metía dinero a asociaciones civiles Para que lo para defendieran que públicamente. atacaran a lo del Tren Maya. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo ellos estaban haciendo un desastre ecológico. Eso es, oye, viene esa parte horrible. No nada más es, pues, las tranzas de siempre, ¿no? Como TV Azteca, que no paga impuestos, que la Secretaría del Trabajo está llena de quejas de abusos laborales. No, deja tú de eso, de la explotación del personal. Estamos hablando de que hicieron, o sea, tú viste el cotorreo que hicieron con el Tren Maya. Bueno, creo que hasta hubo actores que nunca tuvieron no tenían trabajo en 20 años, los metieron ahí. O sea, fue una operación mediática para atacar al Tren Maya. Y en el Tren Maya no se cometieron atrocidades como lo que está reflejando este caso. 150 estadios aztecas en superficie es lo que esta empresa ha devastado. Sí, y eso en el sentido de lo que han devastado en superficie. Pero, por ejemplo, los cenotes, aunque dirías, no, bueno, lo que pasa es que los destruyeron prácticamente al verter material ahí, ya no eran cenotes, o sea, los destruyeron prácticamente. Pero eso es de lo que ellos acusaban. Entonces, en 2022, por ahí de marzo, abril, fueron las más grandes confrontaciones entre el presidente de ese momento, AMLO, y Cálica. Y entonces, en la propia mañanera, Andrés Manuel López Obrador denuncia que él pasaba generalmente los fines de semana y ya tenían una suspensión por esto de lo del desastre ecológico, porque resulta que revisando el permiso que les dieron para sustraer, resulta que estaban sustrayendo en tierra en donde no venía la concesión con los permisos para sustraer. Se sirvieron de más. O sea, digámoslo así, eso se les destinó para otros usos y no necesariamente. O sea, y ellos yo no entendí que eso era una reserva ecológica. O por así decirlo, no se iba a tocar. No era una reserva ecológica, pero no podían extraer de ahí, porque, digámoslo así, sí era un terreno concesionado, pero no todo el terreno concesionado iba a servir para extraer. Para explotación. Sí, aunque no era una reserva ecológica. Porque no estaba decretado así. Entonces lo que hace Andrés Manuel después de que viaja un día y sobrevuela la zona cuando ellos creían que no iba a sobrevolar y creo se da que fue cuenta, un viernes cuando él pasa. Sí, y entonces se da cuenta que sí están trabajando cuando ya hay una suspensión para trabajar ahí. Entonces se acelera esta situación y antes de esperar una resolución, o digámoslo así, basados en la resolución de estudios de aquí de México, pues decide hacer un decreto el 24 de septiembre del 2024 para nombrar como reserva ecológica una cantidad de hectáreas que le correspondía a Cálica. Entonces hace un desmadre internacional en donde terminan involucrados el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, porque el gobierno de Estados Unidos defendía a la empresa empresario en el sentido de que supuestamente se le estaba expropiando. La cosa es que no era una expropiación. No, de hecho él lo aclara, no es eso, creo que lo llama como una suspensión, un castigo por no respetar los lineamientos del propio permiso, ¿no? Claro, y esta famosa del que menciona Gutiérrez Priego, para terminar, que jueces le dieron información a Cálica, tiene que ver con este asunto, porque Cálica, al molestarse con el decreto, que no era expropiación, sino era otra, no pudieron hacer nada. Entonces ellos alegaron que todo lo que decían el Manuel López Obrador en la mañana les afectaba, no tanto el decretazo,
sino que lo que La imagen pública. Sí, la imagen pública. O sea, déjame entender, les preocupaba más que el mundo entero se enterara que llevaban 150 estadios aztecas ahí. Ujú, exactamente. Solo Pero- por el balcón. Sí, claro, pero a final de cuentas, en realidad era por todo lo que están haciendo. Por ejemplo, mandar un policía, por así decirlo. Sí, bueno, un gordo segurata, de seguridad. a este es también como cuando, como no se pueden defender ¿Y de que no cómo es si una saben que expropiación. es ilegal? Porque en cuanto vio el gordo, ese se ve muy gordo, no sé si esté gordo, está amarrado, pero cuando el tipo ve que las cámaras giran hacia el vehículo, sube el cristal. Entonces, ¿cómo alguien que viene y te grita y te dice que te va a partir tu madre si no te vas? Apenas ve una cámara y cierra su cristal. Pero entonces es un amedrentamiento psicológico, porque en realidad no tienen ese alcance. Sí, claro, bueno, eso es obvio. Cualquier segurata que no sea un policía no tiene el derecho ni siquiera de llamarte la atención. Sí, porque para mí es cuando los guaruras de este señor Cedillo abusaban de su fuerza Claro. y de manera ilegal incluso pues llegaron a lastimar personas. Entonces aquí esta persona está actuando como si fuera un guarura presidencial, ¿no? Algo así. Claro, y además siempre en todo este pleito, desde lo de Andrés Manuel López Obrador haciendo el terreno ecológico, se mencionaban ellos como los dueños de la tierra. Ah, sí. Cuando es una concesión. Es una o sea, concesión, no. ahí tú no, puedes no. saber que ellos no es su propiedad. No, Y- porque y- es como prestado a beneficio de ambas sí, partes. y ellos en sus comunicados desde Estados Unidos, a través inclusive del embajador en ese tiempo, el famoso ese tipejo del sombrero, Ah, alegaba que era contra la propiedad de Hans, una empresa americana, no recuerdo bien su nombre, Sí, sí, sí. pero era un tipo sombrerudo. Es ¿no? el de Tejano que se Sí, acaba el de ir. tejano. Entonces, ese cuate decía, Salazar. en su se apellidaba Salazar, pero no es Hans. Ah, ok. Bueno, la cosa es que ese tipo exactamente argumentaba que no podían permitir que se le hiciera daño, A una empresa que tenía americana. propiedades aquí y no tenía propiedades o no O sea tiene que hasta propiedades. eso metió la pata. Sí, sí, pero digámoslo así, el gobierno de los Estados Unidos tiene hasta por ley permitido cabildear, o sea que no hay ningún problema. Una empresa puede ir legalmente a cabildear y pedir que ataquen a otro país, y así lo hicieron. Varios congresistas Bueno, si atacaron. compraron al PAN durante años, ¿no? O sea, Claro, que y no. entonces rápido ya para ahora sí terminar. Si ellos demandan solo porque Andrés Manuel López Obrador hablaba mal de ellos, es simplemente porque no pueden demandar otra cosa, nadie les está expropiando ni nada. Es el último recurso. Sí, entonces. y es porque ellos exactamente amenazaron con que eso no lo iban a dejar así y iban a llegar a las últimas consecuencias legales. Y su máximo alcance fue evitar que se hablara de ello. O sea, simplemente vamos a resumir esto porque es importante. Y un besote a los 4,205 suscriptores. Muchas gracias por venir y comadrear con nosotros. Vamos a entender cuál es el trasfondo de todo este análisis. Ver cómo a partir de una mercadotecnia de personas relacionadas a Televisa nos estuvieron engañando, diciendo que el Tren Maya, que no sé qué, mientras ellos callaban lo de Cálica. El Tren Maya sí nos vamos a beneficiar todos, porque en el Tren Maya todos nos podemos subir, güey, o sea, todos podemos ir y conocerla, ir y pasearnos. De Cálica nos iba a dejar ahí pues una zona donde podríamos grabar el Vengador del Futuro, o no le veo otro beneficio que nos esté regalando Cálica, porque si es como decir, oye, vengo y destruyo tu zona, pero pues no digas nada porque estoy dándote trabajo o estoy generando algo. En realidad, lo que yo quiero que veas es que los únicos que ganaron dinero con la campaña de anti-Obrador, de decir que era un antiecologista, fue la oposición y sus artistuchos. Ojo, Televisa otra vez, porque realmente esas personas ni talento tienen, nada más les hacen fama para que, pues, imagínate, te están manipulando. Eso es infodemia. Decir, Obrador, esto, el otro, pero me callo Cálica, ¿no? O sea, y si no, lo uso como Loret. De todos modos, no lo resuelve malo, y si lo está resolviendo es un tirano. Entonces te confunden, y tú pudieras decir, lo más fácil es decir que Obrador es malo, pero si tú te pones, vamos a dejar las ligas obviamente para que te digas, no, me estás choreando, no, bebé, para que tú digas, no, pues sí, ahí está la evidencia. Igual, puedes ver la mañanera, yo sé que mucha gente que dice, ay no, qué flojera. Bueno, hay fragmentos que pues hoy vamos a ir compartiendo para que este tema de Cálica, aprovechando que el candidato hizo su acto de presencia ahí en Quintana Roo, hizo su despapalle y se expuso a una agresión, porque esos güeyes a lo mejor si no los hubieran visto con cámaras, quién sabe qué les hacen. O sea, honestamente vamos a pensar,
de verdad vale la pena defender a una empresa que hasta nos hace a nosotros víctimas de violencia para defender a un grupito de personas que están destruyendo y beneficiándose? Entonces, los medios, como dice Daniel De Vita, hay medios sin cura, y Televisa, aunque se pase Latinus, aunque hagan todos estos subprogramas, finalmente tienes que abrir los ojos y darte cuenta que la infodemia está hecha tanto para confundirte y también para que haya inestabilidad en el país, porque al ellos abusar de que tienen medios de comunicación y figuras públicas, obviamente tú vas a tener una empatía hacia esas figuras públicas y vas a pensar que ellos quieren lo mejor para ti, cuando ellos ya se forraron, ya cobraron, ya facturaron, y el que va a pagar eres tú, porque finalmente el engaño es hacia ti, hacia nosotros. Entonces vamos a seguirnos informando, dale clic, aunque sea, mira, no lo quieres leer, no hay bronca, pero date así una barridita por el contenido y date cuenta fechas, tiempos, actores, personas, y vamos, tenemos que madurar como país. Ya no podemos estar esperando a que una televisora te diga la verdad cuando le pagan otras personas. Entonces te agradecemos muchísimo, así mucho que hayas venido, y vamos a seguir al pendiente de las candidaturas. Si tienes alguna duda de las candidaturas, pues las podemos ir abordando, porque esto que hizo un candidato de ir y enfrentarse a una empresa con esta fama tan fea, ganada a pulso, nos debe de hacer pensar en qué tipo de perfiles queremos para nuestra Suprema Corte de Justicia, que recuerda que eso no lo tienen, pues por ejemplo los argentinos no tienen la posibilidad, ellos les imponen también a un montón de, pues la verdad, de marionetas, de gente sin escrúpulos, que también allá está bien feo la impunidad, y creo que nosotros ya no queremos eso. Y gracias a Dios, qué bueno que aquí yo veo adolescentes burlándose de Milei, porque efectivamente pues es un payaso malintencionado. Entonces cuídense mucho. Desde la Ciudad de México, soy la alcaldesa Calco Sendero, seguro que conecta hasta allá a la estación Coyuya de la línea 8, y te vas así todo derecho para allá, llegas a la estación Santa Anita. Hasta luego, gracias, bye.